Con ustedes, Con Jesús Trigos siento la fe y enciende mi alma como un amanecer. Despierta en mí lo que estaba perdido, su amor me lleva hacia un lugar querido. Jesús Trigos en Conexión Espiritual. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que he titulado de la siguiente manera: ¿cómo ser una persona altamente ¿qué? Contagiosa? ¿Sí? Pero hay contagios buenos y hay contagios malos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es un contagio malo? El COVID, un virus. Los virus son altamente contagiosos. ¿Pero para qué? Para mal. Entonces, ahí hay que entender eso. O uno es altamente contagioso para lo bueno, o es altamente contagioso ¿para qué? Para lo malo. Y para lo malo es los virus. Los virus, o sea, usted salió ahorita y pudo salir bien de su casa, pero seguramente el ambiente ya está lleno de ¿qué? De una cantidad de virus que al final pueden perjudicarle su salud. De ahí la importancia de tener un sistema inmunológico bien ¿qué? Fortalecido. Porque en la medida que estamos fortalecidos, pues esos virus de alguna otra manera no nos van a generar problemas. Pero también nosotros podemos decir que hay contagios buenos. Por ejemplo, cuando uno va a tomar trago, ¿qué pasa? Uno necesita rodearse de gente ¿qué? Alegre, ¿sí? De manera que uno se vaya por una fiesta y de repente uno esté con un montón de gente muy aburrida. No sirve eso de nada. Y uno llega a la casa y ¿cómo le fue allá en la fiesta? No, está muy aburrido. Normalmente cuando uno hace alguna integración, normalmente uno siempre va a invitar a gente que es muy animada, muy activa. Que uno dice, "Oh, yo con esa persona sí la paso sabroso". ¿Sí o no? Hay gente que le transmite a uno esa alegría. Hay gente que uno quisiera tener todo el tiempo en la vida de uno porque llena de ambiente ese lugar. Pero hay gente que uno realmente no quisiera tener en la vida porque también lo contaminan, lo llena a uno de esa energía negativa y finalmente uno termina contagiándose de eso. Nosotros venimos en un ritmo muy bonito dentro de la empresa. Yo no sé qué pasa acá cuando nosotros contratamos personas. Sí, los últimos que hemos contratado, como que nos contagian, pero para mal. ¿Sí me entiende? Y a uno se le empieza como a pegar eso, a pegar esa vaina. Y entonces nos empezamos a volver ¿qué? Perniciosos, aburridos, sin ánimo. Y uno empieza como a contagiarse de esa vaina. Y este tema nació precisamente ayer mirándolos en las cámaras y y decíamos, mira madre, yo le dije madre, ¿de qué tema hablaré mañana? Yo no sabía realmente de qué hoy iba a hablar, ¿sí? Y estaba preocupado, porque me pasó una semana y yo sin saber de qué les voy a hablar hoy. Cada 8 días hablamos de algo y ese algo es interesante, siempre tiene que ser interesante. Y de repente, ayer estaba como que, madre, ¿de qué voy a hablar mañana? Y solo bastó ver la cámara, ver las cámaras, observarlos a ustedes y decir,
De esto es que vamos a hablar mañana. Uno transmite muchas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros estamos transmitiendo algo a nuestros clientes, pero también estamos transmitiendo algo a nuestro ambiente, a las personas que están cerca de nosotros. Estamos transmitiendo alegría, estamos transmitiendo tristeza, estamos transmitiendo decepciones, fracasos, triunfos. Algo estamos transmitiendo nosotros, pero todo el tiempo estamos transmitiendo algo, todo el tiempo. Pero yo siempre les he dicho, de puertas hacia adentro de la empresa, nosotros tenemos que transmitir cosas buenas, no cosas malas. No cosas malas. Nosotros no podemos transmitir la pereza. Nosotros no podemos transmitir pereza. Nosotros no podemos transmitir flojera. ¿Entienden? Yo un día les enseñé una frase que se llama: cuando usted sienta la flojera, le tiene que decir: flojera, sal de este cuerpo trabajador. Así debe ser. Así debe ser. Yo llegué a las 6:30 acá de la mañana. Y miren, tuve problemas aún. Problemas que uno no... Y eso pudo haberme molestado. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Porque a mí no me gusta que ustedes lleguen y yo todavía esté arreglando. A mí me gusta que ustedes lleguen y ya todo esté listo. Ayer en la tarde me vine a arreglar todo para que todo estuviera listo y aún así no estaba listo cuando ustedes llegaron. Y decía, ¿pero por qué? Dentro de mis adentros. Y llegué más temprano. Pero eso no puede dañarme hoy el día, no me puede dañar el tema, no me puede dañar el momento. Tiene inclusive que ser mucho más significativo. Pero eso tiene que ver con nuestra actitud. Nosotros no estamos, digamos, ¿cómo se dice? Exentos, exactamente, a que nos pase algo malo ahorita. Nosotros podemos salir de la casa contentos, pero de repente algo malo nos puede pasar y suceder. Pero eso no puede contaminarnos y finalmente terminar convirtiéndonos en personas altamente contagiosas para mal, para generar veneno puro. Hay gente que genera veneno puro. Llegan a la vida de uno a hablar mierda. ¿Sí? Llegan a la vida de uno exclusivamente a inyectar veneno, a generar, ¿cómo se llama eso? Enemistades, chismes, generar cosas negativas. Nosotros bien perfumaditos, bien bañaditos, de repente alguien quiere llegar a contaminarnos. ¿Me comprende? Ya estamos entrando en situación de que se trata este tema. Si aquí nosotros contratamos a alguien nuevo, ¿sí? Esa persona tiene que convertirse igual que nosotros, no nosotros igual que ellos. Nosotros no podemos ser igual que las demás personas. Las personas tendrán que vernos a nosotros y decir, yo quiero ser como esa persona. ¿Me comprenden? Yo quiero ser como esa persona. Pero yo nunca voy a querer ser como un pirata de esos de la calle ahí. Discúlpeme, ¿no? Pero la verdad que yo no quiero ser eso. No quiero ser eso. No quiero ser una persona aburrida. No quiero ser una persona amargada. No quiero ser una persona venenosa.
yo necesito ser una persona que contagie el ambiente, pero de alegría. De hecho, mucha gente en mi familia siempre quiere que yo vaya. Y a veces llegan rabiosos porque yo no fui. Pero yo sí me dispongo a ir a un lugar. Créame, que yo a ese lugar voy a ponerle ¿qué? Sabor. Voy a añadirle ¿qué? Esa alegría. No porque sea yo, sino por el que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con ese tema. Si usted dice que tiene a Dios en su corazón, usted tiene que mostrarlo, a pesar de que cometa errores. Pero es su responsabilidad. A mí no vengan con ese cuento de decir, ay, yo tengo a Dios en mi corazón y todo el tiempo están joda, moleste. Miente la madre, contamine al otro. Entonces la persona va a decir, bueno, ¿y esta persona qué? Pero nosotros no necesitamos de decir que tenemos a Dios en el corazón y ser altamente contagiosos dentro de nuestra propia casa. Sirviendo, ayudando, teniendo paciencia, orando por los de la casa. Nosotros tenemos que convertirnos en eso. Y la gente tiene que ver eso en nosotros. ¿No? Y que la palabra de Dios habla por allá, en un pasaje en Hechos de los Apóstoles, que habla acerca de que las personas observaban a los discípulos, los primeros apóstoles de la iglesia primitiva, y decían que ellos trastornaban al mundo, trastornaban el ambiente, es decir, lo cambiaban, lo volvían algo mejor. Y por eso todos querían que ellos estuviesen ¿dónde? En ese lugar. Ayer que me fui a cortar el cabello, me encontré con una señora y bueno, me empezó a hablar de la Semana Santa, ¿no? Y empezamos a interactuar ahí, bueno. Y de repente me dijo, yo siempre voy a la misa, es del padre el que estaba en Buenavista, el Barbadito. No sé cómo es que llama. Uno Barbadito, gordito. Eso. Que lo trasladaron para Huachica. ¿Sí? Decía, ese era para mí el de los mejores. Escuetamente. Pero aparte de eso, tal vez porque él enseña en su estilo de vida también lo que habla. ¿Sí? Y eso es altamente contagioso. Sí, eso es altamente contagioso. Y a mí me llamaba la atención porque ella decía, lástima que se lo llevaron, yo le escribo y él me responde. Y no como muchos que ni siquiera ni saludan. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia entre unos y otros. Y están en el mismo plano. Son sacerdotes. Y lo mismo pasa con nosotros acá como colaboradores. Nosotros hoy estamos en el mismo plano, señores. ¿El plano de nosotros cuál es? Servir a nuestros clientes. Y si una persona no sabe servir, yo tengo que involucrarla a que sirva, a que se despierte. Sí, yo me acuerdo cuando llegó allá. Y ella era como muy... El término que utilizamos en algún momento se llama parsimonia, ¿no? Suave. Pero yo creo que ella empezó a pegársele lo que nosotros somos.
y de un momento a otro cambió la actitud y se involucró. ¿Te imaginas una persona lenta en esta empresa? No puede estar. Natalia, no puede estar. Y no se trata de mandar, Natalia. Y yo la he visto a usted muy mandón últimamente. Le gusta como mandar. Eso no se trata de mandar. Se trata de direccionar, empoderar, guiar, involucrar. Y lo mismo a todos, no solamente a Natalia. Todos tenemos la obligación, si queremos que el ambiente en la empresa no cambie, ¿no? Si lo queremos conservar mejor o superior. Pero si queremos que el ambiente de la empresa cambie, ¿qué tenemos que hacer? Que se nos pegue todo ese mierdero. Y les aseguro que en esta meta no la vamos a pasar. Que este mes no lo vamos a pasar porque ya se nos empieza ¿qué? A pegar lo de la otra persona. ¿Me comprende? Y nosotros no podemos permitir eso. Por nada del mundo, señores. Podemos permitir que otros contaminen y dañen el buen ambiente. Lo acaben en un segundo. Acaben lo que durante tantos años hemos ¿qué? Construido y durante tantos años hemos ¿qué? Mantenido, señores. Eso es como si alguien llegara a mi casa y acabara con todo. ¡Uy! ¿Cómo así? Yo no voy a permitir eso. Créame que prefiero quedarme solo. Yo ya lo he pensado. Tal vez yo soy tan jodido que me va a tocar quedarme solo. Pero yo soy enemigo acérrimo, les he dicho muchas veces. Enemigo acérrimo de la pereza, de la flojera, del desorden. No puedo con eso. Y los que estén a mi lado tendrán que aprender de el orden, de la disciplina. Yo crecí bajo esa formación. Eso no va a cambiar. Que si acaba el mundo, pero eso no va a cambiar en mi casa. ¿Sí? Alguien me dijo, espere que lleguen los hijos. Yo le esperemos a ver. Esperemos a ver qué pasa si llegan los hijos. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos permitimos que alguien llegue y nos acabe lo que con tanto esfuerzo hemos construido durante muchos años. Entonces, este tema tenemos que filtrarlo por esos dos bandos. O usted de los que contamina negativamente, o usted de los que contamina positivamente. Y eso tiene que ver con varias cosas. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Hasta el momento van claros ahí? Bueno. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, que es un pasaje que ya lo hemos hablado. Lucas capítulo 5. Eso está en el Nuevo Testamento, después de Mateo, Juan, no mentiras, Marcos. Mateo, Marcos y llega Lucas. Lucas capítulo 5. Miren lo que dice. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era la de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuidado con eso.
Cuando Jesús terminó de enseñarles, Natalia, enseñarles, importante, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanzas las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Vamos ahora hasta ahí. Igual ese es un pasaje que ya hemos meditado, estudiado durante mucho tiempo, pero yo quise volver otra vez. Y ya no para que quede en el corazón nuestro, sino que quede registrado acá en los audios que vamos a seguir montando en las redes sociales, porque yo siento que todo lo que hablamos acá viene de Dios. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque Él quiere enseñarnos a nosotros cosas sanas, saludables. ¿Sí? Y en ese pasaje entonces habla de que Jesús estaba en un lugar que se llama Galilea. ¿Sí? Estaba en el mar de la Galilea. Y dice la palabra de Dios que desde ahí la multitud o el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y nosotros hemos dicho que Jesucristo era una persona altamente contagiosa. 2000 años después y sigue siendo altamente contagioso. O sea, no hay nadie en el mundo, nadie que tenga los años que tiene Jesús, porque Él está vivo, que sea tan altamente contagioso como Él. Pero no en lo malo, sino en lo bueno. Entonces, Jesús tiene 5 características muy particulares que lo hacen a Él altamente contagioso para bien. ¿Sí? Y la primera característica es que es una persona altamente saludable. Saludable. Nosotros, si arrancáramos el día siendo altamente saludables, no saludables, altamente saludables, nosotros empezamos a contagiar el ambiente positivamente. Pregúntese en estos momentos usted cómo saludó a Wellington. Pregúntese a ver qué pasa ahí. Pregúntese a ver qué pasa en su casa cuando usted se levanta y no le dicen: hola mi vida, ¿cómo amaneciste? Sino: ya empezó a joder usted siempre ahí. No, mentiras. Ya empezamos el día mal. Porque nosotros tenemos que ser altamente saludables. Eso es fácil. Eso es fácil. Y esa es una característica fundamental en la atención al cliente. Si nosotros, por ejemplo, que servimos al cliente, no somos altamente saludables, no conectamos. No vamos a conectar nunca. Nosotros tenemos que saludar, pero de una manera agradable. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué alegría tenerlo por acá. Pero que qué alegría tenerlo. No. Es que la persona altamente saludable no solamente dice palabras, sino que transmite expresiones. ¿Entiende? Tiene que transmitir. ¿Sí? Y Jesús acá, dice la Biblia, que el gentío se agolpaba sobre él. Es decir, tenían que hacer allá algo para que porque la gente quería escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo más saludable que le puede pasar a un ser humano, madre?
escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más saludable. Escuchar buenas palabras. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. El gentío se agolpaba sobre Jesús porque Jesús era altamente saludable, es decir, transmitía palabras de bendición. Y cuando vos transmitís palabras de bendición, ¿qué pasa? Te volvés una persona altamente saludable. Y vos lo corroboraste en el COVID. Cuando vos tenías el COVID, el gentío se agolpaba sobre esos teléfonos llamando y orando por tu vida porque en algún momento vos fungiste como una persona altamente saludable para esa otra persona. Entonces nosotros tenemos un ejemplo a Kevin que está empezando, tenemos que volverlo saludable. ¿Qué es lo primero que tiene que aprender Kevin? Saludar. Pónganlo a saludar. Una persona corta tiene que aprender a hablar, a expresarse. Diga bienvenido, no a la orden. Dígame, a la orden, ¿qué puede transmitir? A la orden. Ni siquiera en el ejército se ve eso. Porque a pesar de que uno está bajo unas órdenes, uno está diciendo a la orden, a la orden. Eso no transmite nada. Eso no transmite nada. Y mucho menos nada saludable. Pero si uno le dice a la persona, uy, qué alegría tenerla por acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ya eso transmite muchas cosas. Y que uno le dé la emoción de ver a esa persona. ¿Sí? A uno le tiene que dar emoción eso. Y eso se vuelve contagioso y eso ayuda muchísimo a que más gente quiera estar acá. La gente de la Cacharrería Central, muchos que he escuchado yo, muchos clientes, dicen, nosotros venimos acá, es por cómo nos atienden. No por los productos. Es cómo nos atienden. Entonces nosotros no podemos permitir que eso se acabe, que eso se dañe. Y eso es algo que tiene que ser algo muy enfático. Todos los días. Es muy recalcitrante eso. Pero nosotros tenemos que ser seres altamente saludables. Y los que no lo son, deben aprenderlo de quiénes. De los que somos. De los que somos. Cuando se está terminando el día, miren, lo más fastidioso que a mí me ha parecido, lo más fastidioso, yo sé que ustedes están cansados, pero lo más fastidioso es que ustedes se sienten allá y se tiren allá en la silla. Como si ya acabamos. Eso es poco elegante. Yo sé que están cansados, pero no se esparramen allá como si ya no. Estamos acabando el día, pero acabémoslo con tenacidad. ¿Sí? Porque eso también vende, eso también muestra algo que hay en el corazón. Y eso también se contagia. Entonces, ojo con eso. 2. Las personas que queremos ser altamente contagiosos necesitamos desarrollar algo que es ser confiables. Ser confiables. ¿Sí? Jesucristo dice que era un ser altamente confiable. Jesucristo, por ejemplo, no violó ninguna ley, ninguna. Toda la cumplió. Lo que pasa es que el método que utilizó fue distinto al que normalmente se utilizaba en la época. Porque estaba fundamentado en el amor. Estaba fundamentado en el ponerme los zapatos del otro. Y la ley de Moisés no estaba fundamentada en el amor.
estaba fundamentada en la ley. Estaba fundamentada en mandamientos y cúmplase y hágase. Y Jesucristo lo único que le inyectó a esa ley fue el amor, fue la gracia, fue algo distinto. Pero al final lo cumplió todo. Y por eso la gente que seguía a Jesús no lo seguía porque era un charlatán. Era porque era confiable. Y nosotros tenemos que ser confiables, señores. Confiables. ¿Me entiende? Eso hace que el ambiente nos juegue a favor y no en contra. Tercer punto, porque yo veo que están cansados ya, 7:38. Y esto está largo. Ven lo que otros no ven. Usted tiene que desarrollar algo que se conoce como la visión. ¿Usted quiere ser una persona altamente contagiosa? Desarrolle la visión. Vea lo que otros no ven. Por ejemplo, ustedes pueden ver, yo traigo a colación a Kevin no porque no esté, sino porque es la persona más nueva que ha llegado. Y nosotros le vimos a él un potencial, ¿no es cierto, madre? Seguramente ustedes le están viendo otras cosas. Sí. Usted tiene que ver el potencial de la persona y desarrollar el potencial. ¿Qué es un diamante en bruto? Sí. Pero los diamantes solo brillan cuando se pulen con otro diamante, para su información. Es la única piedra que puede brillar solo y siempre y cuando se pula con otro diamante. Si se pule con otra piedra, ese diamante ¿qué? Se opaca, se vuelve nada. Pues, él es un diamante en bruto y acá hay un montón de diamantes. ¿Sí? ¿Con quién tiene que pulirse ese diamante? ¿Con quién? ¿Con Yoleida? Con todos. Es que a veces le tiramos la responsabilidad a Yoleida. Yo me doy cuenta que Yoleida siempre le tocan las personas nuevas. Y me decía vos ayer, madre ayer que porque yo siempre colocaba a las personas con Yoleida. Es que Yoleida no ha entendido todavía que ella tiene que aprender a desarrollar a la gente. Y como no aprende, entonces le ponemos otro y le ponemos otro y le ponemos otra hasta que aprenda. Cuando ya aprenda, ya no le va a tocar más personas. ¿Sí? Hasta que aprenda. Para que yo aprendiera las tablas de multiplicar, colocaban la del 2 y hagan, y hagan. Y yo decía, no puedo pasar a la del 3. La del 2. ¿Ya se aprendió la del 2? No, sigue haciendo la del 2. La del 2, la del 2, la del 2. Cuando ya me aprendí la del 2, pasé a la del 3. Pero hasta que no aprendía, la una no podía pasar a la otra. Qué lástima que en este caso Natalia también tuvo que aprender a desarrollar esa gente. Lástima, ¿por qué? Porque ella a veces se resiste, ahora manda. Y aquí la Biblia dice, enseñar. Jesús enseñaba. Y es que enseñar es difícil. Porque cuando usted, ¿cómo enseña a alguien con el que usted no conecta? Dígame, Ana María. Yo le pongo allá una pegota allá ahí. Porque ahorita son pegotas los que contratamos. No contratamos viejos ni viejas, o peladitas y pegoticos. Uno se da cuenta de la generación, ¿no? Y eso es todos. Ya entendí que eso no va a cambiar. Eso de aquí para arriba nos toca ver ese fenómeno siempre. Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos eso? ¿Cómo lo enseñamos? Acá tenemos una pedagoga en eso, una educación preescolar. Porque nosotros estamos enseñando a niños a que sean grandes, a que sean adultos, a que sean personas de trabajo. Pero nosotros ya tenemos mucha experiencia, les decía yo la vez pasada.
pero se tiene que enseñar. ¿Cómo se enseña? Hay dos métodos de enseñanza, se los he transmitido también. Yo enseño cuando uno le dice a la persona, míreme cómo lo hago. Observe, ese es el primer método, el método de la observación. Y la persona, por pura observación, aprende. Un piloto, para enseñarle a volar un avión a otro, ¿qué tiene que hacer el piloto? ¿Será que le suelta de una vez el avión? Míreme. Por eso los aviones tienen siempre dos, ¿qué? Piloto y copiloto, pero es porque tienen dos mecanismos digamos, como timones, por decirlo así de alguna otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de que haya un vuelo ya real, si ya en forma, el piloto le tiene que llevar al copiloto a que le vea, al estudiante a que le vea, que vea cómo lo está haciendo, cómo hace para una cosa, para la otra. Ese es un método muy fácil, el método de la observación. Míreme, mire cómo tiendo la cama. No lo haga, no lo haga. Míreme. Míreme. Observe, observe, observe. Ver lo que otros no ven. Observe. Y luego, sí haga. Y en ese hacer, yo voy y verifico cómo lo está haciendo. Mira, lo estás haciendo mal. ¿Por qué estás tan arrebatado? ¿Por qué no es la calma? ¿Por qué con ese acelere? ¿Sí? Pero yo soy del pensamiento de que yo prefiero, ¿cómo se llama? Atajar y no arriar. Hay gente que es muy rápida, hay gente que es más bien lenta, pero sí o sí tiene que contagiarse de lo de nosotros. Entonces, en la medida que usted vea ese potencial, usted lo va a desarrollar. Yo sé que ahí han ido creando confianza con Kevin, pero hay que seguir creando y fortaleciendo seguramente en él muchas más cosas. ¿Que nos tocó así? Sí, pero que si traemos a otra persona nos toca igual. Esto no se trata de que contratemos al mejor acá, no. Se trata de que nosotros podamos llevarlo a que aprenda, Cuarto, si ustedes se dan cuenta, en ese pasaje la Biblia dice que Jesús llamó ¿a quién? A Simón. Otra cosa que genera bastante conexión o empatía o genera que se contagie el ambiente es que llamen a las personas por su nombre. Yo me acuerdo que aquí hay clientes que dicen Natalia, y Natalia dice, mío, ¿en qué momento me conoce? Pero automáticamente ¿qué? Natalia se despierta, porque solo el nombre, ojo con eso, genera un impacto. Nosotros lastimosamente no conocemos a nuestros clientes, pero debería ser el arte de nosotros poder vender y poder conectar con el cliente. Es seguramente mucho gusto. Mi nombre es Jesús Alberto Trigos. ¿Cómo es su nombre? No, Marta Cecilia. Bienvenida, Marta Cecilia, aquí a la Charrería Central. ¿Qué le podemos servir? Las personas altamente contagiosas son personas que son capaces de llamar a la otra persona por su nombre, no por el seudónimo, ¿se dice? Apodo. No. Nosotros estamos acá acostumbrados a llamar a la gente mi amor, mi vida, mi cielo. Eso no es elegante. Eso no es elegante. En estos días escuchaba el cuento que me contaste de la doctora Pachita, que una persona de aquí cerquita le dijo, mi vida fue. Y la doctora Pachita le dijo, yo no soy su vida, respete.
Yo me imagino cómo quedaría esa persona ahí, enterrada viva. Que una doctora pues como tan decente, ella es muy decente, que sea capaz de pegarle a uno tremenda vaciada. ¿Sí o no? Y está bueno, porque hay gente que es muy atrevida con ese tema. ¿Mm? Pero si así fue que ustedes vieron que se atendía a la gente, cuando ustedes pasaban por acá, mi amor, bienvenido. Lo que no sirve muchas veces uno lo aprende. Pero si nos hubiesen enseñado que por cada nombre que nosotros nos aprendiéramos nos daban 5,000 pesos, les aseguro que a nosotros nunca se nos olvidarían los nombres. De una vez, ¡pum! Nos lo aprenderíamos de one. A usted se le olvidaría el nombre. Nosotros aprendimos a llamar a Leslie de otra manera. Y aprendimos a hacerle entender a ella que Leslie era más interesante que Dayana. No por el nombre, no, obviamente. Sino que tal vez ella tenía algo apático con eso. Dígame, Leslie, ¿quién le dice a usted Leslie? Nosotros. Pero eso es interesante. ¿Sí? A mí me gusta que me digan Trigos. Cuando me dicen Trigo me siento feliz. Jesús. Pero a mí antes me decían Chus. Antes a mí me gustaba. Pero ya después dije, no, ¿saben? No me gusta. Llamar a las personas por su nombre. ¿Usted cree que Jesús tuvo tiempo para decirle a Pedro, Pedro, ¿usted cómo se llama? Jesús le hubiese podido decir, sí, Pedrito, le hubiese podido decir. Simoncito. La Biblia dice que no. Le dijo su nombre. Y eso fue impactante. Impactante. Porque cuando uno le dicen el nombre, uno se impacta. Y por último, ¿qué es nuestra misión? Ya con esto terminamos. Nuestra misión, Sandra, resolver problemas, satisfacer necesidades y acelerar procesos. Eso lo hace una persona altamente contagiosa. Una persona altamente contagiosa está lista para resolver, no para que le resuelvan. Dígame si doña Meña está lista para que le resuelvan. No soporta eso. Llega acá a pedir unas telas y no soporta, ¿sí? Que le estén resolviendo. Ella quisiera resolver ese tema. Pero ella no va a estar pendiente de que le resuelvan. Nosotros tenemos que estar acá para resolver, para satisfacer y para acelerar. Entonces, cada vez que usted vea a Kevin, al que sea, dormido, tiene que despertarlo. ¿Pero cómo lo despierta? Diciendo, despiértese, no. Enseñándole. Ayer yo bajé, apenas bajé. Sí, porque yo bajé ya entendiendo que el hombre estaba como la mosca en la leche. Como en el lugar equivocado. Esto no se trata de limpiar pantalones. Esto se trata de aprender qué es esto, qué es esto. ¿Por qué limpio el pantalón? Yo tengo que entender esto. Imagínense yo dando aquel tema y yo no entendiendo para qué estoy dando este tema. Qué terrible. No lo estoy dando porque sí, lo estoy dando porque sí, no. Siempre habrá un propósito. Y el propósito es el que me lleva a mí a meterme en el cuento. Los hijos de ustedes son un propósito. Es la que las tienen acá para muchos trabajando. Porque cuando hay un propósito, hay un entendimiento. Y cuando hay un entendimiento, hay unas ganas. Cuando hay unas ganas, uno hace lo que tiene que hacer y punto.
Pero si no llevamos a él a que aprenda el propósito, él no va a conectarse con esta causa. Al no conectarse con esta causa va a ser para nosotros ¿qué? Problema. Y ya yo estoy viendo el problema y se me está empezando aquí a dar como un poquito de revoltijo de estómago. Porque yo soy de los que tolero hasta cierto punto. De ahí a pulir, a tallar, y esas personas muchas veces no resisten y se van. Jesús David no va a volver acá. No vuelve el Señor. ¿Por qué? Porque no se dejó pulir, no se dejó formar. Así de sencillo. Acá hay un orden y nadie puede dañar ese orden. Nadie lo puede dañar. Nadie puede acabar con lo que durante tantos años hemos trabajado y que nos ha bendecido. Esta era, yo la veo como una era porque pues, yo crecí también en el campo y vi cuadros. Y yo veía que tío le daba impaciencia que yo me fuera a meter. Yo era un niño y pues uno ve el cuadro y uno quiere meterse por el cuadro. Una vez tío me agarró con un chuco. ¿Ustedes saben cuál es el chuco, no? El de 4 patas. Que le dicen el famoso 4 patas. Que son 4 tiras de cuero largas para amansar caballos. Y yo me acuerdo que con Duván, el primo mío, jugábamos a tirarnos terronazos, ¿no? O sea, él del otro lado y yo del otro lado y ¡bum! ¡Bum! Y uno va viendo, tío. Y el calladito de la boca que nos va agarrando a los dos. Y nos ampolla 2. Santo remedio. Nunca más volvimos a tocar un cuadro de esos, a meternos encima de la era, a dañar lo que él con tanto esfuerzo tenía que hacer para picar la tierra, abonar la tierra, dejarla preparada para que nosotros fuéramos a meter las patas allá. Sí. Y finalmente acabáramos con todo. Inaudito. No se puede. Y así es todo. Entonces, así es en su propia vida. En su propia vida usted mire hasta qué punto puede y hasta qué punto no puede. Pero no vaya a permitir que alguien venga a acabarle con todo lo que usted durante tantos años ha trabajado. La vida está llena de experiencias maravillosas. Y el haber escuchado atentamente este programa le llevará a renovar sus pensamientos y adquirir nuevos métodos y formas para disfrutar de un buen vivir. Recuerde, disponer su corazón y su mente para el próximo programa lleno de nutridas enseñanzas. Nos conectaremos en una próxima.